Que toda bendición del Padre, que toda participación del Hijo y que toda comunión del Espíritu Santo sea en sus vidas, hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Gracias a todos los que de alguna u otra manera nos retroalimentan, nos comentan, nos comparten, nos preguntan. De verdad, gracias. Eso hace que tengamos salud de pensamientos, salud de mente, salud de emociones, hablando de mi propia vida. Gracias a todos por estar acá. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar del devocional 169. Vamos a terminar a hablar de un último propósito que tienen los dones de sanidades. Quizá para algunos sea menor, pero es muy importante. ¿Listos? ¿Listos con su Biblia? ¿Listos con su corazón? ¿Está bien? Fíjese que este último, respecto a los que vimos en el devocional pasado, los dones de sanidades también tienen como propósito aligerar tristezas. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda a los hijos de Dios en este sentido, cuando con dones de sanidades viene a ayudarnos y a sanar a alguien cercano de la familia, cercano de la iglesia, cercano de la fe, cercano del servicio, cercano del ministerio. En Filipenses capítulo 2, si usted puede ver, en el versículo 25, el apóstol Pablo le está compartiendo a los filipenses algo que sucedió. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros también a ustedes, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito se enfermó bastante, a punto de morir, dice el versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Se da cuenta? Un propósito de los dones de sanidades, sobre todo en la iglesia, entre los hijos de Dios, es aligerar nuestras tristezas. En ocasiones el Señor permite que alguien viva para bendición y tranquilidad y descanso o alegría del corazón de alguien. No es seguro que todos vamos a vivir, pero Dios cuando lo permite es porque su propósito es que aligere tu tristeza y digas, gracias Señor, porque no tuve, como dice Pablo en el versículo 28, tristeza sobre tristeza. Es tan importante y por eso vienen los dones de sanidades a operar en su pueblo, a operar en sus hijos. Amén. Ahora vamos a entender. En este devocional vamos a comenzar a ver algunos aspectos generales que tienen que ver con la administración, con el servicio del don de sanidades. Miren, los dones de sanidades, ya lo hemos comentado, han generado polémica, han generado dudas, han generado burlas, pero también han generado fe, también han generado predicación, también han generado crecimiento del evangelio. ¿Qué podemos hacer? Aprender de ellos. Algunas situaciones generales, administrarlos. Algunas situaciones generales que ayudan también a aquellos hermanos que no creen en los dones de sanidades, aquellos hermanos cesacionistas que buscan argumentos para decir, por eso ya no existe. Espero que les ayude en este momento lo que vamos a ver. Mire, cuando se sirve por medio de los dones de sanidades, ¿cómo se imparte? ¿Qué se hace? Algo bien importante. Todas las enfermedades pueden ser sanadas, pero no todos son sanados. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque estos aspectos tienen que ver con la soberanía de Dios. Los dones, acuérdense, están supeditados a Dios. El Espíritu Santo los da como Él quiere y cuando Él quiere, para un momento determinado, con un propósito determinado. Y los dones siempre están en equilibrio con la soberanía de Dios y con el plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque usted lo sabe, los dones no pueden salirse del control de Dios, los ministra Él. Es decir, que si a alguien ya era necesario que partiera, por más que orara a una persona con don de sanidad, no iba a sanar. Pero si a alguien era necesario que tuviera una oportunidad de salvación, cuando viene alguien que tiene el don de sanidad y ora, por eso sanan, para entregarse a Cristo, para arrepentirse, para glorificar a Dios, para afirmar el camino. No sanan todos. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, acuérdese, no por el don de sanidad, y eso es un argumento que mucha gente utiliza. A ver, si tienen don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos los de COVID? ¿Por qué no van a tal lugar y sanan a todos los enfermos? Escúcheme bien. ¿Por qué no toda la gente salva
Si de todos modos, pues ya está ahí Jesús, ¿no? ¿No? Se tiene que predicar el evangelio, no es en automático. Es igual, los dones de sanidades también tienen un propósito y un sentido. Eso es bien interesante. Mira lo que dice Marcos 1:34, por favor. En el Evangelio de Marcos 1:34 habla de que el Señor Jesús dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lo interesante aquí es que no dice a todos. ¿Se da cuenta? Jesús no sanó a todos los que estaban enfermos y a todos los que estaban endemoniados, dice a muchos. También en el Evangelio de Lucas 7:21 dice la palabra de Dios, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista, pero no a todos. ¿Se da cuenta? Ahora, habrá quien diga, bueno, pero eso lo podemos, a lo mejor nada más es una inferencia, eso a lo mejor es una situación que no tiene nada que ver con si fueron muchos o todos. Bueno, hay un pasaje que lo clarifica perfectamente. Y este pasaje clarifica otra situación. Los dones de sanidades tienen mucho que ver con la fe de las personas. Ya lo vimos en otras lecturas. Como, por ejemplo, cuando Pedro y Juan le dicen al cojo, míranos, y él los ve. Él esperando que iba a recibir limosna, pero le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Pero también vemos en otros pasajes cómo había gente dispuesta y tenía la fe para creer, como la mujer de flujo. Con que toque su manto yo voy a ser sanada. Y fíjese qué hermoso, porque el Señor la ve y le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, los dones de sanidades y la fe de las personas interactúan de forma hermosa, pero también, si no hay fe, fíjese lo que pasó en el libro de Marcos capítulo 6, por favor. Si usted puede ir ahí. En Marcos capítulo 6, en el versículo 5, habla de una aldea, habla de cómo fue a estos lugares, y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjese qué impresionante. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Se da cuenta? En este lugar, Jesús, el Rey de la Gloria, con toda su autoridad, no sanó a todos. Y estaba asombrado de la incredulidad. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 58, también lo aclara este mismo, un pasaje paralelo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, los dones de sanidades no es así como en automático, sanando, no. Tienen que ver también con ¿qué? Con la disposición y la fe de las personas. Pero están supeditados primeramente ¿a quién? A la soberanía y la voluntad de Dios. Incluso las personas que el Señor mandó, tampoco sanaron a todos. En Marcos capítulo 6, por favor, versículo 12, dice la palabra de Dios, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, versículo 13, y echaban fuera muchos demonios, no todos, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, pero no dice todos. Algo muy importante para que nosotros podamos crecer en ello. ¿Por qué aclaramos esto, hermanos? Porque nosotros queremos que crezcamos en fe, que crezcamos en la actividad espiritual, que el Espíritu Santo nos use. Que usted y yo tengamos esa fe y ese deseo de cuando estamos con alguien y cuando oramos por alguien, digamos, Señor, si quieres usarme, úsame, y orar por esas personas. Siempre sabiendo, Él es soberano, Él tiene su voluntad, pero yo, Señor, quiero activar los dones en mi vida para tu gloria y para tu honra. Muchas veces cuando la gente habla de dones espirituales, sobre todo de los dones espirituales, solo abono a la incredulidad de las personas. Aún de los mismos cristianos, los hacen personas sin fe, personas que dicen, no, Dios no puede hacer eso, Dios ya no hace eso, eso dejó de pasar, eso solamente era para el libro de los Hechos. ¿Sabe qué sucede? Abona la incredulidad de la gente. ¿Y sabe qué va pasando? Pareciera como que se van extinguiendo los dones, pero no es que se extingan. Dios está buscando corazones como el suyo y como el mío, que tengamos fe y que estemos dispuestos. ¿Para qué? Porque un día el Señor preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y sabe una cosa,
por lo menos que encuentre nuestra fe. Nuestra fe que nos lleva a la salvación, pero también nuestra fe que es leal como fruto, pero también nuestra fe que cree que Dios puede. Una fe como don que se activa en los dones de sanidades. ¿Le parece? Cuando usted tenga la oportunidad, ore sin temor. Acuérdese, no ora ni en su nombre, no ora ni basado en usted, ora en la voluntad perfecta de Dios. Y si Dios le ha dado, si el Espíritu Santo le ha dado dones de sanidades, usted va a ser utilizado o utilizada. Gracias. Que Dios le bendiga. Síganos retroalimentando, por favor. Para el devocional pasado y para este, por favor, envíenos: entendí esto sobre los dones de sanidades. Son dones de mucho análisis. Gracias. Donde quiera que estén, se les ama.